Buenos días. De la agenda legislativa y la regulación de los espectáculos públicos. Esto hablaremos en República. Muy buenos días, qué gusto que nos acompañe en una nueva edición de República. Les saluda Carlos Monterrosa. Es un agrado que me acompañe por la mañana de este jueves 4 de octubre del año 2018 para discutir temas de la realidad de nuestro país. Lo haremos efectivo sobre la agenda legislativa, diferentes temas concernientes al trabajo del órgano legislativo. Hablaremos un poco sobre el proyecto de ley de espectáculos públicos, cinematografía, medios de comunicación y publicidad que presentó el ministro de Gobernación recientemente al Pleno Legislativo y que fue abordado para remitirse a la Comisión de Legislación, entenderé. Así fue definido en la plenaria de ayer, desarrollada en la Asamblea Legislativa. Ese es uno de los puntos, pero también me interesa que hablemos un poco sobre el proceso de elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. La Comisión Política ha solicitado con audiencia o ha pedido asesoramiento o posicionamiento de abogados, exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia, algunos, para darles el análisis si es posible, factible, constitucional o inconstitucional el movimiento de algunos de los magistrados de otras de las salas para que configuren la sala de lo constitucional o que seleccionen de manera parcial. Pero también hablemos un poco del inicio de la campaña electoral, cuáles son un poco de las proyecciones y expectativas de los partidos políticos. Y es un gusto para mí recibir a René Portillo Cuadra, diputado del Grupo Parlamentario de Arena. También es un gusto para mí recibir a Francis Habla, diputado del Grupo Parlamentario de Gana. Y también recibo a Raúl Beltrán Bonilla, diputado del PCN. Buenos días, caballeros, bienvenidos a República. Bienvenido, diputado Portillo Cuadra. Muchas gracias, Carlos, buenos días. Un saludo fraterno para toda tu fiel audiencia. Gracias por tomar la invitación, diputado Beltrán Bonilla, buenos días. Buenos días, Carlitos, gracias de veras por la invitación, un gusto para los amigos televidentes y esperamos despejar con todo las dudas, las preguntas, lo que el pueblo quiere saber. Perfecto, gracias por tomar la invitación, diputado Sabla, buenos días, bienvenido a República. Buenos días, Carlos, muchas gracias por la invitación y buenos días a toda la población. Bueno, si les parece, iniciemos un poco con este tema que ha estado en discusión por los diputados y diputadas en la Asamblea Legislativa. Entiendo que esto se va a abordar con más detalle en la Comisión de Legislación de la Asamblea Legislativa, el proyecto de ley de espectáculos públicos. Y uno de los asuntos con el cual quisiera iniciar, y escucho primero al diputado Sabla para luego escuchar al diputado Portillo Cuadra y al diputado Beltrán Bonilla, es esto. ¿Considera ustedes que es necesario o no disponer de un marco legal que regule los contenidos que se transmiten por los medios de comunicación, publicidad, espectáculos públicos, o nos mantenemos con el esquema actual en el que han operado las cosas? Bueno, Carlos, yo creo que eso ya existe, ya está regulado y a mí me llama mucho la atención en el momento que se está haciendo y segundo, no me genera confianza ya que desde el momento que este gobierno ha dicho que el faro de ellos es Venezuela, en el momento que quieren empezar a controlar los medios, no sabemos si la intención llega hasta lo que están diciendo ahorita o es el primer paso para controlar las redes sociales y controlar la libre expresión. Yo creo que nosotros debemos estar claros que la educación empieza en casa. Ayer decían en el pleno, ayer tuvimos plenaria, que decían que existen programas que los pueden ver los niños y que son programas que no son adecuados, pero yo creo que allí es donde tiene que estar los padres pendientes de sus hijos, la educación, y que ya en este momento está la clasificación para esos programas en el cual te dicen que son para mayores de 18 años y te explican claramente y creo que está legislado. Si pudiésemos nosotros como mejorar la legislación, sí, tal vez en algún momento lo podamos hacer. Lo peligroso es que esto sea para dar un paso a quitar la libertad de expresión. Bien, según la intervención inicial del diputado Sabla, diputado Portillo Cuadra, ya se mantiene el estado de cosas, ya hay disposiciones que reglamentan el contenido que se proyecta en los distintos medios de comunicación, pero desde su perspectiva, ¿es un punto de inicio este proyecto de ley para afinar un marco legal con más precisión? ¿Nos mantenemos como estamos o usted desestima que este proyecto de ley sea abordado con más detalle y pase al archivo? Bueno, partamos de lo primero. La ley que presentó el FMLN sobre control de medios de comunicación es en un 90% igual a la ley de comunicaciones de Venezuela aprobada el año pasado. Primer punto. Segundo punto,
Esta ley lo que está posibilitando es que el Ministerio de Gobernación a priori le diga a los medios de comunicación qué es lo que van a transmitir y qué es lo que van a difundir. Eso, de acuerdo a la Constitución, es censura previa. Eso no se puede hacer. De tal manera que de entrada la ley presenta problemas de inconstitucionalidad. Tercer punto, ¿por qué lo presenta el FMLN en este momento? Cuando ya le faltan 6, 7 meses para terminar su gobierno, cuando ya faltan 5 meses para un proceso electoral presidencial. Hay 3 escenarios probables en los cuales esta ley se presenta. El primer escenario es que este proyecto de ley no tiene los votos de ninguna fracción legislativa excepto la del FMLN. Al menos eso presumo. Desconozco si los amigos incondicionales del FMLN podrán dar los votos. Creo que quizás no. Pero en todo caso no llegan a 43 votos. Entonces el FMLN presenta este proyecto como un tema eminentemente de distracción de los problemas reales nacionales. 2.3 millones de dólares observados que los tiene que pagar un exministro de Obras Públicas, Gerson Martínez, que es el que lleva adelante la campaña de Hugo Martínez. Lo presentan en el momento en el que el presidente tiene 3 de nota. Lo presentan en el momento más agudo de la crisis hospitalaria en el país. Lo presentan en el momento en el que el gobierno es un verdadero caos. Entonces, la discusión de esta ley puede ser una cortina de humo para que nos olvidemos de los problemas reales que está pasando el país. El otro escenario es que hay una ala del gobierno del FMLN que quiere que Hugo Martínez pierda, porque no es su candidato. Y la mejor forma de minarle el terreno es presentando cosas como esta. O como, por ejemplo, teniendo la tosudez de ir con fondos públicos a Roma, cuando ya Hugo Martínez había dicho que no, que eso no era éticamente posible. Entonces, hay una serie de acontecimientos que se están dando que están implosionando al FMLN como opción política. Y eso, esa lucha, esa batalla al interior del FMLN puede provocar presentar proyectos de ley tan absurdos como este. Y el tercer escenario es que pudiera darse una verdadera novatada política del FMLN, en el sentido de presentar en el momento menos adecuado una ley sumamente criticable por el pueblo salvadoreño. Porque si hay algo que nosotros no podemos permitir es que intervengan los medios independientes de comunicación. El día que el gobierno, sea el gobierno que sea, intervenga los medios independientes de comunicación, ese día perdimos lo poco de la democracia que hemos construido. Hay un aspecto que quiero aprovechar, diputado Portillo Cuadra, antes de escuchar al diputado Beltrán Bonilla, porque me interesa mucho también su apreciación sobre esto, en función también de su experiencia que ha tenido en medios de comunicación. Pero usted mencionó de que este proyecto de ley se puede constituir como en una cortina de humo de otros problemas. Y le consulto así, ¿no lo fue también la propuesta que hizo Velázquez Parker de prohibir el ingreso de un grupo musical? Esa no fue una ley, primero. Segundo, el tema de prohibir, de que el diputado, el colega, presentara una moción para prohibir de que una banda de rock satánica hiciera presentaciones en el país, ahora hagámonos una pregunta y veámoslo a la inversa. ¿Es permitido en la ley los ritos satánicos públicos? Si tus valores y principios morales, éticos y religiosos te dicen que eso no es correcto, concordarás con el diputado. Bien, ahora quiero aprovechar para escucharle, diputado Beltrán Bonilla. ¿Usted considera que este marco legal que ha presentado el ministro de Gobernación se debe de considerar como un debate, una deliberación en la Asamblea Legislativa, o nos mantenemos con el esquema con el cual están las cosas? El diputado habla de esta segunda idea, el diputado Portillo Cuadra no coincide, digamos que es un documento que puede afectar en el esquema de la libertad de expresión. ¿Cuál es su perspectiva? Bueno, mire, hay hechos en la Asamblea, con la disculpa de los colegas, que perdemos el tiempo en cosas baladíes. Y desde mi particular punto de vista, esto jamás debió tratarse en el Pleno. Primero, porque constituye una aberración y una albarda sobre aparejo de lo que ya existe, lo decía el diputado Sabla de entrada en el programa. Si aquí hay leyes, aquí hay principios y valores, no solo del gobierno, independientemente que sea, pero como decía el diputado Cuadra, la simple censura o caución, dice la Constitución, previa, ya es una acción detestable y deleznable hacia la libertad de expresión. Se los decía en el Pleno, si la democracia en este país y la libertad de expresión llegó por la trompetilla de los fusiles de los dos lados.
Radio Venceremos era clandestina, Radio Farabundo Martí era clandestina. La pinta y pega, el volantaje, todo eso era clandestino. ¿Y hoy qué? ¿Dónde está la Farabundo? ¿Dónde está la Venceremos? Se convirtieron en empresas privadas y después fracasaron. Este es el país al revés. Cuando usted, por ejemplo, lee que la protección a la familia y los símbolos patrios, si ese grupito que quiere entrar o que pretende entrar, hizo primero una aberración, una violación clara y expresa de los símbolos patrios, que en un gobierno formal y serio, o bajan del avión y los amarran y los ponen de regreso, o los enseñan a respetar un país. Si este es el país patas arriba, perdóneme la expresión un poco folclórica, cuando usted ve esto, ¿qué es esto? Esto es una aberración religiosa, esto sería para que los quemaran vivos, la Santa Inquisición. Pero, ¿se ha pronunciado la gran iglesia por estas cosas? No. Por esto debiesen recoger firmas. Andan recogiendo firmas por una falsa privatización del agua que no existe. Es decir, insisto, en el país al revés. Le cuento. Yo producía un programa que se llamaba Los Brujos. Era un programa de sátira, que es una de las líneas del entretenimiento de los medios de comunicación. Resulta que había un personaje, o hay un personaje, mejor dicho, que es el señor presidente de Proeza, don Sigfrido Reyes, pero en la sátira se le ponía don Sufrido Rey. Gobernación mandó la nota a la empresa donde yo he trabajado y dijo que eso era atentatorio y que ordenaba la suspensión. Debo decirlo con toda franqueza, fue la primera y única vez en los gobiernos del FMLN que este servidor sufrió censura. De ahí para allá jamás nadie me ha llamado la atención. Hay que ser también franco en estos temas. Entonces, cuando se pretende regular, si los medios ya están regulados, si la sociedad está regulada, pero como decían los colegas, ¿cuál es el problema? El problema arranca en la familia. ¿Tiene control usted sobre la televisión que tiene su niño en la habitación? Porque hoy cada niño, dependiendo de la estructura social o la estratificación, tiene un televisor con cable. ¿Hay control de los padres? Pero eso no es nada. Si lo más grave es esto, ¿qué control tiene la sociedad, los padres o el Estado sobre las redes sociales? Ninguna. Si aquí en las redes sociales se dice, se escribe, se irrespeta, bueno, a mí me alegra porque los políticos nos agarran me incluyo en la lista de los políticos, nos agarran de piñata o de capirucho de morro, como se dice en el pueblo. Entonces, esto ya está regulado por los propios medios. ¿Qué puede pasar en el Canal 33? ¿Pasa a las 2 de la tarde un programa de porno o de mujeres desnudas? No, no puede. Ya hay una autocensura, una autorregulación de carácter social, moral. Pero hay otros sectores que realmente no quieren entender. Hay programas de radio que son una verdadera aberración. ¿Dice algo sobre eso el Ministerio de Gobernación? No. Aprovechando un poco este elemento y quiero continuar con la discusión, escuchar al diputado Saula porque el proyecto de ley, luego escucho al diputado Portillo Cuadra, el diputado Beltrán Bonilla, una de las justificantes que aparece es que presenta o que sustenta este marco legal es que debe regularse el contenido para proteger la identidad, la dignidad y promover la cultura de paz, pero a la vez el respeto al derecho a la imagen de las personas con discapacidad, adultos mayores, pueblos originarios, niñez y adolescencia y las mujeres. Entonces, bajo esta lógica, ¿podría considerarse esto como una de las razones para las cuales discutir con más detalle este marco legal o hacer unas disposiciones que fortalezcan el marco legal ya existente? Porque se menciona que quieren proteger identidad y dignidad y también la noción de la cultura de paz. A mí me gustaría oír algún ejemplo a dónde están esas violaciones. Y creo que es más de confianza cuando un partido político lanza una ley en esta época electoral y qué confianza tenemos si en realidad el faro de ellos, lo vuelvo a repetir, y si no me pones un ejemplo, Carlos, de qué es lo que quieren modificar, que ya está regulado, no te podría responder qué quieren regular, porque si me decís los programas de violencia, no los pasan a las 3 de la tarde, porque si hay programas como las series de Netflix que quieren regular o como los programas que pasan ciertos canales de narcos que están a las 11 de la noche y dicen que eso puede afectar a la niñez, que puede afectar a la familia
Y yo creo que esos programas, si no los ven en la televisión a esa hora, pues tendrán que ir al cine a verlos, a ver si los dejan entrar a los niños de 11, 14 años a verlos. Entonces yo no le hallo la lógica, si tú no me pones un ejemplo, que en realidad están tratando de regular. Para mí, que en este momento tiren esa ley como que es una cortina de humo o como que trae otras intenciones de dar el primer paso, como lo han hecho en otros países que disimuladamente lanzan el primer paso para después llegar a tener un control total como lo tienen en Venezuela, que tú sabes que en Venezuela los únicos canales que existen o los únicos medios, pues ya ahorita creo que todos son nacionalizados y no sé si existirá todavía alguno, o como lo que está pasando en Nicaragua ahorita, que en Nicaragua poco a poco están llegando a hacer lo que están haciendo en Venezuela. Entonces, para mí no es algo que deberíamos de estar tratando en la Asamblea, teniendo temas tan importantes, temas tan trascendentales como un tema que estamos tratando ahorita, que sería bueno si tú tenés un espacio de tocarlo, es el abuso de las telefónicas que ha tenido en todas las redes sociales, donde se han podido expresar, toda la gente se ha podido expresar en las redes sociales, que ha hecho que la CIGET, después de tener 4 años que la Comisión de Economía le ordenó, le dio a la CIGET en el 2014 que hiciera las normas, las viene a hacer ahorita en el 2018 después de 4 años. Justamente vamos a abordar ese tema porque hemos tenido acá a la Defensoría del Consumidor, representantes de la Defensoría del Consumidor sobre esto y también un poco la reacción que recientemente ha hecho la CIGET. Vamos a abordar este tema, solo quiero agotar este punto y luego hacer la transición al proceso de elección de magistrados porque es un tema que también está en debate, diputado Portillo Cuadra, porque en el proyecto de ley habrá más tiempo para escuchar y también será importante tener el posicionamiento del Ministerio de Gobernación sobre ello, pero hay algo que me llama a mí la atención, es el rol que tendría la Dirección de Espectáculos Públicos, Radio, Cine y Televisión, una unidad que ya existe, depende del Ministerio de Gobernación, pero aparecen como 3 funciones principales en este proyecto de ley: evalúa y autoriza, monitorea y sanciona. Es decir, aquí mi pregunta va es, ¿una instancia de estas características puede tener esta serie de competencias o esto ya hay otras competencias en donde es una instancia más colegiada de otras instituciones? Me gustaría escucharle sobre este punto del rol de esta Dirección de Espectáculos, sobre estas 3 funciones, por lo menos que aparecen en distintos momentos de esta propuesta de ley. Mira, el tema de fondo, Carlos, quizás no es tanto si existe una dirección o no, yo creo que sí debe de existir. Y sí debe de alguna manera, de verificar el cumplimiento de la autorregulación de los medios de comunicación. ¿Sabes a dónde está la trampa? La trampa es que esta ley está hecha con una doble moral por parte de los proponentes. Te voy a citar un ejemplo. Tú ya has visto la programación de Canal 10, el canal nacional, controlado directamente por cuadros del FMLN. ¿Qué es lo que transmite fundamentalmente el Canal 10? El 50-60% de la programación de Canal 10 son transmisiones de enfrentamientos de la guerra civil, donde aparecen niños disparando. Oí bien, niños. Y esa no es chiquillada, esa no es película, esa fue la verdad de ese momento. Aparecen niños apostados de 10, 11, 12 años disparando contra sus hermanos. Los abuelitos. Los abuelitos, disparando niños contra sus propios hermanos salvadoreños. ¿Y eso por qué no lo autorregulan ustedes? Ustedes, señores del FMLN, que controlan el canal nacional. Aparecen con imágenes donde hay cadáveres tirados en las calles, decapitados. ¿Y eso no creen ustedes que son imágenes que nuestros niños no deberían ver? Y entonces, ¿por qué no se autorregulan ustedes? Esa sería una de las primeras conjeturas que uno se hace. Si ustedes tanto quieren cumplir la protección de derechos humanos, de derechos de la niñez, de los derechos de la tercera edad de la mujer, empiecen por ahí, empiecen por regularse ustedes en el Canal 10, porque ese es un pésimo mensaje de violencia que también nuestros niños ven. Y ojo, ese es canal abierto. Segundo punto, es que este es el segundo intento de controlar los medios de comunicación independientes. ¿Tú te acuerdas hace 2 años cuando el partido oficial empezó una campaña de decir de que solo se hablaran cosas positivas del país? De que no se informara de los homicidios, de los secuestros, de los desaparecidos, de las extorsiones, no, solo cosas bonitas del país. Incluso llegaron a Casa Presidencial los directores de todos los medios de comunicación invitados en ese momento por el presidente, porque el presidente les pidió que solo cosas buenas dijeran y que obviaran lo negativo del país. ¿Tú crees realmente que eso es objetivo?
que un presidente de la República le pida a los medios que no informen la verdad, en un momento en el que ellos se sentían abatidos porque la ola delincuencial había tenido un repunte. Entonces, la forma de controlar, según ellos, la opinión pública era no informándolo. Y el otro tema que es importante es, hay que discutir una ley. Por supuesto que hay que discutirla. Si es que mira, esta ley se presentó precisamente porque la Sala de lo Constitucional declaró inconstitucional un reglamento, porque esto estaba antes en un reglamento. Entonces, cuando se coartan derechos o eventualmente cuando se pueden coartar derechos y garantías de la persona humana, no es objeto de un reglamento, sino es objeto de una ley. ¿Hay que discutir y aprobar una ley? Sí, pero no con disposiciones que violentan el derecho de información y de prensa, que es un derecho humano reconocido a nivel mundial. Porque este no es un tema de una afrenta contra los medios, no, este es una afrenta contra la población, que tiene derecho a recibir información veraz, información oportuna, pero sobre todo información imparcial. Y eso es lo que el FMLN nos está garantizando aquí. Antes de irme a la pausa, le escucho, diputado Beltrán Bonilla, sobre este tema. Bueno, mire, hay un hecho, el tema de la dirección de espectáculos vive, existe. ¿Dónde se revisan las películas? En esa oficina. ¿Quién autoriza la proyección de las películas? En esa oficina. ¿Quién autoriza los contenidos de los programas de radio? En esa oficina. Pero me pregunto, ¿y el sexo, por ejemplo, para vender un carro, una mujer embiquinada? Para vender una sombrilla, una mujer embiquinada. ¿Sí? Y entonces, ¿y quién autoriza eso? ¿Quién lo regula? Y las agrupaciones feministas que forman parte de la sopa de letras, ¿dónde quedan? No dicen absolutamente nada, pero, como dicen los compañeros, es una doble moral. Y esto, ley es ley, cúmplase. Yo soy un fiel convencido de que por la ley, el orden, por la razón o por la fuerza, pero cuando ya usted escucha mentiras, que esa es una aberración, que este reglamento debiese controlar. Anoche a las 11 escuchaba y veía Radio Luz en Canal 8 de televisión. No sé si eran laicos o si eran sacerdotes o eran presentadores nada más de opinión, pero eran dos señores que estaban diciendo esto. La Comisión de Medio Ambiente está imponiendo la privatización del agua. Y lo decían con una certeza, pero así, escolástica, ¿verdad? Y la integración del directorio significa que son 5 de los sectores privados y 2 funcionarios del gobierno los que van a conformar la junta directiva. No sé en ese momento si tirarle piedras al televisor o si era programa en vivo, porque tampoco aparece ese respeto que dice en vivo o pregrabado. Dije, qué increíble. La estación de la iglesia, de la Santa Iglesia Católica, el canal de un hombre bueno como es el Padre Mucho, el canal 8, transmitiendo eso. ¿Quién revisa el contenido? Y eso es mentirles, ideologizar. Y no puede ser, la perversidad ideológica en los medios de comunicación, el que la quiera hacer, bueno, bendito sea Dios, pero cuando se le trata de conducir, de orientar, de inducir el pensamiento de la ciudadanía, ahí perdónenme, yo por esta ley en contra, de cabeza, hoy, mañana y siempre. Te voy a hacer una pausa. Al regresar me gustaría que cambiemos de tema y hablemos del proceso de elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Es un tema que ha estado en discusión. Hay presión de distintas organizaciones externas a la Asamblea Legislativa, pero también es parte de la deliberación en los medios de opinión pública. Regresamos. Gracias por seguir junto a nosotros en República. Lo estamos dedicando este programa plenamente para hablar de la agenda legislativa, lo que se desarrolla en el órgano legislativo en el Parlamento salvadoreño. Es un gusto para mí recibir a diputado Portillo Cuadra, Beltrán Bonilla y Francis Habla. Ahora, hablemos del proceso de elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Diputado Habla, la Comisión Política ha recibido a abogados, juristas, ex magistrados, algunos de la Corte Suprema de Justicia. Básicamente, la mayoría de estas personas consultadas mencionaban de que no avalaban la elección parcial ni tampoco el movimiento de magistrados, que era uno de los puntos que estaba en debate porque grupos parlamentarios estaban considerando, era propuesta también del partido del PDC, de la opción de mover a algunos de los magistrados o a
hacer una elección parcial. Me gustaría escucharle sobre esto porque deja en el debate esto. Bueno, se está dilatando un proceso, se llevan ya 80 días en la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y lo deja la impresión que los grupos parlamentarios están buscando una serie de alternativas y no llegar a un proceso de deliberación pública, que es la insistencia que se ha hecho en distintos medios de comunicación. Diputado Sabla. Carlos, mira, aquí hay que empezar y creo que con la verdad. Yo siempre he dicho que el proceso de elegir magistrados fiscales ha caducado en el país. ¿Y por qué ha caducado? Porque siempre han existido los intereses partidarios y nunca una elección ha sido, como se dice, democráticamente, sino que el mismo problema que está pasando ahora ha pasado siempre. Para elegir fiscales, para elegir magistrados, siempre hemos tenido el mismo problema. ¿Por qué? Porque cada quien quiere su cuota partidaria. Y con el respeto aquí de mis colegas y amigos, cada partido hace lo mismo. Y el problema que tiene entrampado ahorita el no elegir es eso. Cada quien quiere tener su cuota, su chero, su amigo quiere tenerlo allá adentro. Y mientras nosotros no cambiemos eso desde la Constitución y pongamos otra manera de cómo elegir los magistrados, donde puede existir un balance, donde sea democrático y que sea con el beneficio para el país y no con el beneficio partidario, va a ser imposible que se elijan los magistrados en tiempo y con esas miras, que sea por El Salvador, por el país. Y yo creo que esto que yo estoy diciendo lo puede ver la gente, porque en las mismas discusiones que tienen adentro de la Comisión Política, aclarándole a la población que la culpa y la responsabilidad es de los 84 diputados, pero mientras la Comisión Política no saque un dictamen favorable y lo baje al Pleno, los otros diputados no podemos votar. Entonces, yo le he pedido al presidente en varias ocasiones que en el Pleno, donde está la Junta Directiva, pase la Comisión Política y que el Pleno en ese momento elija el Pleno y buscar una forma de que cada quien vote a conciencia y que se elija en ese momento para poder desentrampar esto como una solución inmediata, porque si no tendríamos que cambiar la Constitución, lo que conlleva a que se apruebe algo en esta legislatura y se vuelva a ratificar en la siguiente, cosa que no es posible ahorita esperar tanto tiempo. Uno de los aspectos, ya quiero escuchar la apreciación de los diputados Portillo Cuadra y Beltrán Bonilla, pero antes, diputado Sabla, porque uno de los puntos que ha estado en deliberación, en debate también, es que el partido Gana ha insistido, el grupo parlamentario Gana, de que se consideren sus propuestas, porque la manera en cómo se han formulado las propuestas, tanto del PDC, de Arena y del PCN, según la postura que se ha escuchado también de otros diputados del grupo parlamentario Gana, es que no consideran sus perfiles o sus personas, y eso es uno de los asuntos que ha entrampado este proceso. Quería escucharle sobre eso. Eso, Carlos, se puede ver de dos maneras, como usted lo está diciendo, que no toman en cuenta a Gana, pero también se puede ver de la manera de que no necesitan a Gana para elegir. O sea, si el FMLN y Arena se ponen de acuerdo, pueden elegir. No necesitan a que Gana tomen en cuenta las propuestas de Gana. Pero ¿por qué se van a tomar en cuenta las propuestas, y esto es lo que tiene entrampado, de todos los demás partidos y no tomar las propuestas de Gana? Entonces, eso es lo que yo le digo y le explico, que la manera de elegir ha caducado, se tiene que buscar otra manera de elegir, porque por un lado, el FMLN y Arena pudieran elegir mañana o este propio día, pero tampoco se ponen de acuerdo. Y tampoco se ponen de acuerdo sin tomar las propuestas que hace Gana, pero sí toman las propuestas de los otros partidos. Yo lo digo con mucho respeto porque tal vez no es echarle la culpa aquí a nadie, y por eso, repito, ha caducado, ya no puede seguirse con este proceso de elegir como ha venido por muchos años, y en esos muchos años ha pasado lo mismo. Lo que pasa es que como magistrados cada 9 años quizás hay memoria corta y no se recuerdan, pero yo tengo 10 años de estar en la Asamblea, y desde que estoy en la Asamblea para elegir fiscal ha pasado lo mismo. La última vez fue en Casa Presidencial, y cuando se ha elegido magistrado siempre existe este problema donde van otros intereses y no los intereses del Salvador. Ok, diputado Portillo Cuadra, uno de los asuntos aquí es ya Arena, PCN y PDC se han presentado como bloque. El PCN ha tenido posturas que han tenido diferenciaciones en algunos momentos en función de los argumentos que han justificado. Aquí hemos tenido al diputado Almendaris y nos ha brindado su apreciación sobre esto, pero uno de los asuntos es 80 días, no se ha tomado una decisión, y hay un aspecto que
estamos sobre la marcha de la campaña electoral, pero también ya el proceso de elección de fiscal general de la República vendrá y se va a traslapar con esto. Entonces, la garantía es, ¿qué garantía se ofrece de que una decisión se pueda tomar con agilidad, pero también con los criterios que requiere una decisión de esta envergadura de magistrados de la Corte Suprema de Justicia? Bueno, partamos, Carlos, por lo primero. Sinceramente y con todo respeto hacia la Comisión Política, pero debo de decirte que fue un error haber llamado a juristas para preguntarles lo obvio. Le hubieran preguntado lo que no sabían, pero no lo que es sabido por todos. El artículo 4 de la Ley Orgánica Judicial prohíbe y establece quién nombra a los magistrados de la Sala de lo Constitucional y cómo se integran las restantes salas. De la lectura de este artículo, vos llegás simple y sencillamente a concluir que no puede haber traslado de magistrados. Esto aparte de la sentencia de la Sala de lo Constitucional, que claramente dice que no puede haber traslado de magistrados electos de las demás salas a integrar la Sala de lo Constitucional. Los hubiesen llamado para otras cosas más importantes, pues, pero no para ir a escuchar algo que es obligación nuestra saber. Ese es un punto. El otro punto es, no puede haber una elección parcial de magistrados. ¿Por qué? Porque la Constitución dice que se renovarán por tercios. Si tú le quitas 1 o 2 magistrados a los 5 que hay que elegir, ya no elegís el tercio. Sencillo. Por lo tanto, no puede haber una elección parcial. Entonces, me parece a mí que estas cosas son bien básicas saberlas. El otro tema, yo sí discrepo un poquito con Francis en el tema de que el modelo de elección está agotado. Yo creo que los que están agotados son los políticos que se resisten a dar su voto por las personas independientes. Esa resistencia histórica es la que existe. Porque hay políticos, no todos los diputados, y eso debo de serlo sincero, no todos los diputados estamos pensando en elegir por cuotas partidarias. No todos estamos pensando en elegir a los cheros para que nos vayan a cubrir cualquier error que nosotros cometamos. No, habemos algunos diputados, como lo dijo Francis hace un momento. Bueno, ¿y por qué no tiran los nombres, pues? Y votemos en el pleno. Votémoslo en forma nominal y pública, como debe de ser, no por planillas. Porque ya se oyó por ahí de que hay un partido que quiere votar por planilla. ¿De dónde planillas? Eso sería inconstitucional, porque la ley, la Constitución en este caso y el reglamento interior de la Asamblea habla de una votación nominal y pública. Y nominal significa que va persona por persona. No puedes elegir por planilla. El otro tema importante, esto ya lo conoce la población, no tendría que decirlo. Pero es que entre Gana y el FMLN hay una alianza casi indisoluble en este tema. Cuando se le pregunta en privado al FMLN qué le parece esta propuesta, dice, no, me pregúntenle primero a Gana. ¿Por qué? Porque hay una coalición muy fuerte en este tema. Yo no voy a juzgar si es buena o mala, esa le toca juzgarla al pueblo salvadoreño. Y ya con ellos dos no hacemos 56. No lo hacemos. Entonces ellos saben que juntos tienen la llave para que no hayan 56 votos y en consecuencia no haya elección. Entonces, no es tan fácil como decir póngase de acuerdo Arena y FMLN y elijan. Eso sería lo lógico. El problema es de que hay otros pactos entre partidos que condicionan la elección. Quiero ser bien sincero. Si nosotros no fuéramos a elegir por las mejores puntuaciones, por las mejores evaluaciones de los magistrados, esto estuviera resuelto desde hace días. Bueno, ¿quiénes son los primeros 5? Por esos 5 vamos a votar. Lo que no podés es inventarte y decir, miren, aquí había un baremo y es el mío, aquí está. Y en este baremo, mis 5 más calificados no son los de ustedes. Sin darse cuenta, porque como el baremo lo hicieron a la carrera, que el baremo no sume el 100%, sino que el 117%. Eso es como que vos hicieras un examen, le pones una ponderación de 1 punto a cada pregunta y te salga un cipote con una nota de 13. ¿De dónde?
Eso fue el error que cometió uno de los partidos políticos, todo por salir a la carrera con su baremo. No sabía sumar. Pero por otro lado, fue tanta la carrera que hicieron con su baremo, que cuando tú ves la integralidad del baremo, los mismos 5 que aparecen mejor evaluados en los baremos de la sociedad civil también aparecen en los de ellos. Entonces, yo estudié un poco el tema porque me interesa y me da, mucha curiosidad auscultar este tipo de temas. Pero si nosotros eligiéramos, Carlos, a los mejores, esto estuviera resuelto. Pero lo que dice Francis es cierto. Hay personas que quieren elegir o partidos que quieren elegir para poner a sus cheros, a la gente allegada a su partido. Yo escuchaba a alguien ayer, no voy a decir nombres porque me metería en un serio lío, decía, no hombre, mira, es que fíjate que hay una magistrada de que es respaldada por este partido, porque hay un dirigente de ese partido que es bien amigo del esposo de ella, pero bien amigo, y garantiza que es bien honrada la señora. No, hombre, no se pueden manejar las cosas así, esto es serio. Sí, pero yo tal vez ahí quisiera interrumpirlo, doctor, y con todo el respeto que por usted favor, se merece, Francis. 60 votos los logra ustedes con el FMLN, pero cuando hablamos de esa persona, que yo sé a quién usted se refiere, hay diputados de su partido que la han apoyado, a la magistrada. Y por eso coincidía contigo de que si se tiraran los nombres al pleno, que es lo que yo he propuesto, claro. Porque yo sí quisiera dejar claro, porque se da a entender como que solo un partido quiere poner a su chero. Yo creo que todos los partidos en algún momento han dicho, mire, yo quiero a esta persona porque es amiga mía, o porque yo confío, porque es honesta. No solo ha sido 1 o 2 partidos, porque hubo un momento en las discusiones en el Pleno que y yo lo dije, y por cierto se molestó alguien conmigo, yo trato de no pelearme con nadie, no le gusta a la población que nos estemos peleando. Hablaron de que era un partido bien unido, pero cuando dieron su discurso, dieron diferentes opiniones, y al dar las diferentes opiniones, adentro de ese partido estaban apoyando lo que el otro partido decía. Entonces yo creo que sí, doctor, y yo respeto mucho al doctor Portillo Cuadra, un gran profesional, ha caducado la manera de elegir, porque si no, no estaríamos hablando de estos problemas. Si no hubiese caducado la manera de elegir, porque en todos los partidos existe lo que usted ha estado diciendo, entonces ya tuviéramos resultados. Y esto no es ahorita. En los 10 años que tengo de estar en la Asamblea se ha repetido. Y no solo con magistrados, se repite con fiscales. Y no es echarle la culpa ni a su partido, ni al mío, ni al del doctor Beltrán Bonilla. Es que existe ese compadrazgo, ese cherazgo, que yo quiero que él, no, y este no tiene este título, pero tiene el otro. Eso ya caducó. Tenemos que buscar una manera nueva de elegir a los magistrados, a los fiscales, porque si no vamos a seguir teniendo los problemas que tenemos. Debo de hacer una pausa porque tengo pendiente escuchar al diputado Beltrán Bonilla sobre este proceso y esta discusión, pero antes de hacer esta pausa les comento que AE Soluciones ofrece a los gobiernos municipales servicios que sustituyen las luminarias tradicionales por tecnología LED en los espacios públicos, para que puedan ahorrar en su consumo energético, incrementen la seguridad y crezca la economía local. AE Soluciones, un mundo de buenas energías. Pausa, regresamos. Gracias por seguir junto a nosotros en República. Continuamos platicando con los diputados Portillo Cuadra, Beltrán Bonilla y el diputado Francis Sabla. Hablamos un poco del proceso de elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Tenía pendiente la reacción del diputado Beltrán Bonilla. Por el diputado Sabla mencionaba en el bloque anterior, también los grupos parlamentarios y diputados han querido en algún momento vincular a amistades y afinidades. La pregunta es, y que aparecen distintos medios y personas, es que el punto es que no se busque la selección justamente de eso, de personas, de amistades y de este tipo de vínculos. Más bien, cómo se hace de una manera adecuada en función de las estipulaciones constitucionales, pero también en función de criterios e indagaciones concretas de los perfiles de las personas que aspiran a este cargo y la relevancia que tiene. Bueno, el doctor Portillo Cuadra lo sabe muy bien. La ley es dura. Lex dura, lex. Dura lex es lex. La ley es dura, pero es la ley. De ahí no nos podemos mover. Yo no le voy a pedir disculpas al pueblo salvadoreño, yo le voy a pedir perdón. De veras, en lo personal me da pena. Partidariamente hemos sido claros.
Aquí se le ha fallado al pueblo en tiempo y en responsabilidad. Muchos dicen, no, pero es que mandó 15 el Consejo Nacional de la Judicatura y 15 los mandó FEDAED. Ellos son los culpables de haber mandado o bueno o malo el elemento humano, el profesional del derecho. Nosotros no tenemos capacidad ni intelectual ni moral para juzgar a un profesional que estructuras como el Consejo Nacional de la Judicatura o FEDAED mandan, porque es una acción eminentemente colegiada, que la Asamblea, nos guste o no nos guste, como decía un popular ladrón que está fuera del país, está obligada a elegir. Y lo decía don Francis Sablas, hace 10 años esto no pasaba. Si hace 9, cuando se eligió la Corte en la Sala de lo Constitucional, 2 entraron por la puerta de la cocina. ¿Sí o no? Hoy todos han entrado por la puerta de la sala. Eso es lo importante. Es decir, esperar 9 años para hacer esto. Miren, la ley es clara. Incluso hubo un diputado del Partido Arena que propuso Procuraduría General de la República, Fiscalía y lo de la Corte de Cuentos, porque esos hacen cuentos ahí con las cuentas del Estado. Debiese haber comenzado ya, es decir, para salir a tiempo. Lo que pasa es que no esperemos, y yo sí lo pido a todos los partidos políticos, no esperemos que la gente nos vaya a sacar del pelo como en otros países, porque el pueblo tiene razón y tiene todo el derecho, porque se le está fallando. Que por ejemplo la gente que ha presentado un recurso de habeas corpus, que le urge, que se espera hasta que salga a la sala. La aritmética es sencilla, Arena 37 gana, tiene 10, PCN 9, hacemos 56. ¿Por qué no le damos fuego al cohete, pues? Más 3 del PDC, 59. O lo que decía don Francis, Arena 37, FMLN 23, hacen 60, todavía le sobran 4. ¿Y por qué no? ¿Sabe qué es lo que pasa? Y esto con todo el respeto del mundo lo digo. Hay partidos políticos o hay políticos que piensan que la asamblea es funeraria o sastrería. Quieren el cajón a la medida o el traje a la medida. ¿Por qué? Porque tienen cola que les pateen algunos líderes o dirigentes, hombre, perdónenme. Ese es el tema. ¿A qué le tienen miedo? PCN, mire, pongan al que quieran, hombre. El PCN, mire, pongan al que quieran. ¿Y qué debemos? Que nos registren. Que nos registren. Y si somos responsables o culpables, que nos amarren y a pagar la pena. Es decir, pero eso tiene que ser responsabilidad moral y política de quienes integramos los 84 miembros de la Asamblea Legislativa. Ya que menciona este aspecto, diputado Beltrán, le consulto, es porque aquí he tenido personas en análisis de opinión pública, también posturas de instituciones y organizaciones de sociedad civil, universidades y demás, y uno de los puntos que dice es que también hay intereses encontrados porque diputados de distintos grupos parlamentarios quieren evadir que formar la Corte Plena a través de la sección de probidad no les investiguen. Ahí estamos hablando de todos los partidos políticos. Entonces, ¿cómo queda ese punto por el tema de buscar personas que no vayan a promover este tipo de indagaciones o en algunos de los casos congelarlas? Bueno, en primer lugar debo felicitar al señor director o presidente de la sección de probidad y a todos los trabajadores que están ahí. ¿Y cuál es el temor? Que probidad lo llame a uno, pues. ¿Cuál es el temor? Bueno, a mí me llamaron esta semana porque la casa del Fondo Social para la Vivienda que estoy pagando, cuando presenté la declaración tenía un monto, investigan y que resulta que había declarado $300 más de pago cuando ya estaba amortizada en la cuenta. Era un dato de computación que pagué hoy y el documento lo habían revisado ayer. Si lo llama uno la propiedad, ¿y por qué no va? Pues, y que de ahí, mire, ahí va para la sala de lo constitucional, manden lo que sea, responda por lo que usted es el culpable o es inocente, pero responda. Y el político es el primero que está, no obligado, está presionado y decidido por ley, señor, vaya y declare. Don Francis habla, ¿está libre de culpa? Sí, señor, libre de culpa. Y le dan la bendición. Licenciado, doctor Portillo Cuadra, ¿está libre? Sí, cómo no, pase. ¿Y a qué le tienen miedo? Bueno, si hay casos tan graves que hay políticos que no presentan su declaración de probidad. Que los topen, hombre. Existe, no la presentan. Entonces yo creo que, volviendo al mismo tema, tenemos que cambiarla. Bueno, y el doctor lo sabe, toda constitución se cambia con el tiempo.
una constitución, los tiempos van cambiando y nosotros en varios aspectos debemos de cambiar nuestra constitución para que sea efectiva en casos como lo que estamos hablando. Si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Y entonces está demostrado con hechos que no hay resultados y estamos obligados a darles resultados a la población. Entonces yo sí estoy convencido de que hay que hacer algo y hay que hacerlo algo ya. Primero Dios podremos salir de este problema, pero al salir de este problema tenemos que hacer los cambios para que en esta legislación se vote, se apruebe y se confirme en la siguiente ese cambio de constitución que necesitamos para que esto sea más viable y que sea efectivo en el tiempo que la población lo necesita. Antes de irme a la pausa, le consulto, diputado Sable, y después al diputado Portillo Cuadra. Una de las menciones que se ha hecho acá también en este espacio de discusiones, bueno, diputados que pueden estar en la lista de investigación de la sección de probidad deben de abstenerse de votar y que lo hagan sus suplentes. ¿Ustedes coinciden con esta idea? Mire, yo coincido con todo lo que le dé transparencia al proceso. Todo lo que tengamos que hacer para darle transparencia al proceso, no crear morbo y duda, yo lo hago. Okay. Diputado Portillo Cuadra. La misma pregunta. La misma pregunta. Bueno, eso ya está resuelto en la Ley de Ética Gubernamental. En la Ley de Ética Gubernamental se establece que cuando un funcionario tenga interés en uno de los asuntos que es de su competencia, él debe de excusarse de conocer. Eso, digamos, es un precepto legal. Ahora, hay un tema aquí que creo que es importante y es que, por eso es que le decía yo a Francis en el segmento anterior, que el problema es que los que están agotados son los diputados que todavía siguen pensando en que hay que poner a los cheros para tapar la corrupción. ¿Por qué? Porque hay una cantidad de diputados de todos los partidos políticos, y en esto hay que ser honrado, que gente decente, hombre, gente admirable, gente que realmente ha ido a la Asamblea a hacer un trabajo decoroso y propositivo. Pero también hay otra gente que está metido en líos complicados. Entonces, creo que si nos vamos al tema de legalidad, pues ya está resuelto esa situación. Y creo realmente que la población lo viera bien. Ahora, también no hay que hacerse del ojo pacho, aquí hay que ser sincero. Una persona que es investigada por probidad, hasta ese momento no es culpable, porque investigados somos todos. Fíjate bien la aseveración, investigados en probidad somos todos los funcionarios, porque desde el momento en que tú presentas tu declaración y empiezan a revisarla, si coincide lo que estás presentando con tu nivel de vida y la información presentada, desde ese momento sos investigado. Y qué bueno que seamos investigados los funcionarios. Otra cosa es que tú tengas un informe. Fíjate, ese es un segundo paso. Un informe en el que probidad detectó irregularidad en los ingresos del funcionario. Y esa serie de irregularidades supone un enriquecimiento ilícito. Cuando ese informe existe y lo pasan a la Corte Plena, en ese momento sos una persona indiciada. Indiciada, no culpable, indiciada. En ese momento sí existe una colisión de intereses entre la persona que tú vas a elegir y tu presunción de inocencia. En ese momento el funcionario debe de abstenerse de conocer. Pero porque alguien sea investigado, no, reitero, todos los funcionarios somos investigados, porque si no, no hubiese posibilidad de detectar el enriquecimiento ilícito. Bien, debo de hacer una pausa. Al regresar me gustaría que hablemos de la campaña, el inicio de la campaña como tal, lo que significa esto, el proceso de estrategia de trabajo a nivel territorial y otros aspectos de la agenda legislativa. Regresamos. Gracias por seguir junto a nosotros en República. Ahora vamos a platicar con los diputados Portillo Cuadra, Sable y Beltrán Bonilla sobre el proceso de campaña electoral. Hay un aspecto muy concreto y es una discusión que va a aparecer en distintos medios de comunicación, espacios de opinión y entrevistas. Diputado Beltrán Bonilla, luego escucho al diputado Sable y el diputado Portillo Cuadra, es el financiamiento de las campañas políticas. La garantía de que el financiamiento viene de fondos lícitos, pero a la vez que se transparente de cuánto es lo que se paga.
Ese es un principio moral que para muchos dicen no existe en los políticos. Y creo que están equivocados, porque en primer lugar es responsabilidad personal, es responsabilidad institucional y es un principio de ley. ¿Y qué cuesta informar de dónde vienen el 1.000.000, los 300.000 o los 100.000 o los 10.000 que usted gastó en la campaña electoral o cómo la hizo? Hay maneras folclóricas de abaratar una campaña, es decir, pero la ley está, informe. Y qué bueno sería, en primer lugar, que aquel partido que no cumpla inmediatamente lo borren. Si es que hasta que no lleguemos a esos niveles de presión, de respeto del imperio de la ley, este país no va a caminar. Por ejemplo, ¿de dónde se nutren los partidos cuando viene la campaña electoral? Andan tocando donantes, ¿sí? Unos más, otros menos, pero con mucho respeto lo digo, el único partido que cumplió en la campaña anterior y que se informó claramente que está, fue el PCN. El único. Que están, señores, el informe, quiénes son los donantes, cuánto dieron. Y llamaron la atención porque faltaban $1,000. Entonces, bueno, pero ella se había dado. ¿Y los demás dónde quedaron con respecto de los señores diputados que están aquí? Yo no tengo responsabilidad sobre las finanzas del partido, pero también sí que hay responsabilidad en la información, que no la necesita el pueblo, no, la merece, y es obligación decirle, mire, aquí traigo tanto, tanto me cuesta. Por ejemplo, mi campaña, a puro canje. Usted tenía el recurso a puro canje, ladrillos, banderas, dulces, piñatas, balones, uniformes, a puro canje. Y tengo los nombres de quienes son mis proveedores, que era mi publicidad. En la empresa donde yo he trabajado, que fui haciendo la reserva estratégica porque sabía que el camino que me esperaba era duro. Entonces uno tiene que transparentar y nada perdemos. Pero es un principio, es una identidad, es una necesidad que el pueblo esté bien informado. Como decíamos aquí fuera de micrófono, somos culpables de la imagen que tenemos. Y aún así, siendo transparentes, le cae palos a la Asamblea Legislativa o a los diputados porque ese es el cabrito de la fiesta, ¿verdad? Porque los otros órganos están galán, tranquilos, la prensa tiene cortapisas, no puede entrar. Entonces, la Asamblea, Francis habla, ¿cuánto le costó su campaña? Y le preguntan, doctor Portillo Cuadri, ¿usted de dónde sacó su campaña? Y no saben que, bueno, hay compañeros que han hecho hasta préstamos bancarios. Pero eso no sirve de nada. ¿Por qué? Porque se trata del morbo, se trata de emplazar y de ejecutar, si es necesario, al político en la plaza pública. Ok, ahora me gustaría escuchar al diputado hablar sobre esto. Las campañas presidenciales mueven mucho dinero, millones de dólares. El tema aquí es cómo se hace transparente y se garantiza que cada uno de los partidos políticos en contienda, los candidatos y candidatas, puedan decir con claridad quiénes patrocinan su campaña y también le dan la certeza a las personas de que no viene dinero que proviene de actividades ilícitas, o también que se explique por quiénes, si existe un techo, la necesidad de tener un techo también de los montos que se puede recibir de financistas en las campañas electorales. Bueno, mira, Carlos, yo creo que cada vez se ha ido avanzando más en la legislación y ahora estamos obligados. Antes no estaba por ley que se tenía que decir quiénes eran los donantes. Hoy todo por obligación y por ley tenés que decirlo, no es que lo vas a ocultar. Fíjate que yo quisiera ir más allá. Y decíamos antes de entrar a este segmento que la Asamblea es responsable de hacer leyes y yo creo que hemos cumplido. Y te ponía un ejemplo, tú me estás poniendo la campaña presidencial y ¿quién vigila los 6.700 millones que son el presupuesto de la nación, que es el Ejecutivo el encargado de ejecutarlo? Y entonces se fijan en la Asamblea que tiene 58 millones, que yo he dicho que es mucho dinero, 58 millones, que no es el 1% del presupuesto, pero el presupuesto de la nación son 6.700 millones. Y te voy a explicar por qué me voy a salir de esto y voy a regresar al punto tuyo. De esos 6.700 millones, el único que tiene las cámaras y los medios todo el tiempo es la Asamblea Legislativa. Pero pregúntame, ¿quién ha hecho la ley de extinción de dominio? ¿Quién ha hecho la ley de lavado de dinero? Desde el 2012 para acá hemos hecho todas las leyes donde se ha agarrado la corrupción más grande que ha existido en este país, y la corrupción ha sido en los 58 millones. No alcanzan, ha sido de los 6.700 millones, que es ahora el presupuesto, que cada día se va endeudando más este país porque quieren sacar la economía de este país. ¿Cómo la quieren sacar? La quieren sacar en base a impuestos
y la quieren sacar con una burocracia que no permite que este país salga adelante. Entonces, cuando tú me preguntas, ¿es importante? Sí, es importante que se haga transparente el gasto de la campaña, pero se están fijando en cosas que son pequeñas comparado que nadie se fija en el presupuesto general de la nación. ¿Por qué? Porque el único órgano que tiene abiertas las puertas a los medios es la Asamblea Legislativa. Está abierta las 24 horas y ustedes pueden escudriñar y saber todo lo que pasa en la Asamblea, pero son 58 millones. ¿Quién le abre las puertas en los ministerios? Yo he pedido que los ministerios den una rendición de cuentas diferente a la que llegan todos los años a dar y que digan qué han hecho los 6.700 millones que van a hacer ahora, que lo van a decir en el futuro, o los 5.000 y pico de millones que han ocupado en este año, que no sabemos nosotros en qué lo han ocupado. ¿Cuántos son viajes de los ministerios y qué resultados han traído? Entonces yo sí estoy de acuerdo contigo, Carlos, debemos de transparentar esta elección como las nuevas leyes que hemos hecho lo exigen que se transparente, pero la población debe de darse cuenta que el pastel grande no está dentro de la Asamblea, sino que está dentro del Ejecutivo. Ellos se encargan y se van a encargar, si se aprueba el presupuesto, de ejecutar 6.700 millones, que si te vas a un desierto, construís un El Salvador moderno con 6.700 millones, que cada día siguen endeudando más este país y que metiéndole más impuestos, porque tenemos 10 años de que están tratando de sacar esta economía adelante a puros impuestos que no nos llevan a nada. Antes de irme a la pausa, le escucho, diputado Portillo Cuadra, mecanismos para transparentar la campaña, sobre todo porque las campañas presidenciales se manejan fuertes cantidades de dinero y que la gente sepa quién patrocina y que también dé garantías de que es dinero bien habido. Bueno, ya la ley de partidos políticos regula esto. En la ley de partidos políticos se establece que hay un financiamiento público y un financiamiento privado. Se establece en el caso del financiamiento privado de que después de las elecciones los partidos políticos tienen que presentar un informe de una auditoría para establecer no solo los montos, sino la procedencia del dinero. Es decir, eso ya existe. Y existe obviamente también un techo para todas las campañas político-electorales. Lo preocupante, quizás por la inexperiencia política de la persona que lo dijo, fue que el día lunes, que fue la convocatoria de elecciones, estoy hablando de esta semana, el secretario general de un partido político, que creo que ya no es en formación, creo que ya tiene partida de nacimiento, lo entrevistaron y le hicieron esta misma pregunta que tú haces. Y la respuesta que él dio, cuando le dijeron de dónde va a sacar su candidato el dinero para la campaña, él dijo, esa pregunta es personal, nosotros no tenemos por qué informar eso. Quizás es porque él desconoce, pues, ¿verdad? Pero este asunto no es discrecional. No, hombre, si esta es una obligación legal de los partidos políticos, de decir de dónde han obtenido el financiamiento y cómo lo han gastado. Entonces, a no ser de que el secretario general de este partido recién formado esté pensando en que su candidato no va a rendir cuentas, ¿verdad? Como tampoco rindió cuentas cuando fue alcalde de 2 municipios. Entonces, lo que sí es importante establecer en este tema es que los partidos políticos deben de trabajar con dinero limpio, con dinero que no sea de narcotráfico, de lavado de activos, con dinero honesto. Y lo más importante, más allá de regalar cántaros y vasos, el tema de fondo que la población quiere escuchar es cuáles son las propuestas del candidato y del partido. Es decir, no quiere burbujas en internet, en Facebook, en Twitter, no. Lo que quiere es que le digan cómo va a gobernar y cuánto va a invertir en su gobierno. Eso es lo más importante. Tal vez hay interrumpirle, doctor, que los casos que usted menciona en presidentes se han dado en presidentes anteriores de otros partidos, que han habido casos de corrupción tremendos que han salido a la luz, que no tienen nada que ver con esta elección. Aquí la pregunta es cómo transparentar. ¿Cómo vamos a transparentar nosotros el gasto de esta elección? Pero los casos de corrupción que se han dado anteriormente han sido casos tremendos que no han sido de campaña, sino que han sido de la gobernabilidad que ha habido, y por eso digo yo, fijémonos en el pastel grande
donde está el presupuesto general de la nación, claro, que han sido responsables los presidentes con sus ministros, lo que han hecho con el dinero del pueblo salvadoreño. Y decir rápidamente, por la pausa, han habido fondos públicos que sirvieron para formación de partidos, claro, y de campañas y de acciones que nadie declaró. Como decía el doctor Portillo Cuadra y lo certifica Francis, miren, perdón, hay una ley. Y entonces si el político viola la ley, ¿qué esperan? Y le reclamamos a la señora minutera que respete la ley con su carretón y no vaya por la calle y tampoco la ponga en la acera. Yo les digo, este es el país al revés, hombre. Pero ¿culpa de quién? De los políticos que no quieren decir las cosas como son y tampoco transparentar las acciones hoy que viene la campaña presidencial. Debo hacer la pausa, pero quiero aprovechar el último bloque para que abordemos este tema de las telefonías y los servicios que se brindan de las telefónicas, porque la CIGET ha sentado postura también sobre esto y la Defensoría del Consumidor. Me gustaría escuchar la apreciación del diputado Beltrán Bonilla y Portillo Cuadra sobre este tema. Una pausa, regresamos. Gracias por seguir junto a nosotros en República. Último bloque de la discusión que tenemos con los diputados Portillo Cuadra, Beltrán Bonilla y Sabla. Diputado Sabla, hay un aspecto que quiero aprovechar porque es una propuesta que usted ha formulado sobre el tema de los servicios que brindan las telefónicas. Acá han estado personas de la Defensoría del Consumidor, insisten, es una de las más demandadas por incumplir los derechos de los consumidores. Me gustaría tener su reacción sobre esto muy puntual para luego escuchar a los diputados. Sí, gracias, Carlos. Lo voy a hacer lo más resumido posible, pero sí, le quiero decir a la población primero que gracias por el apoyo en las redes sociales. Aquí tengo yo en San Salvador a los 28 días del mes de agosto del año 2014 y está firmado por Blanquita Coto, que era diputada y ahora la superintendente. Se tomaron 4 años, de casualidad 4 años, para hacer las normas para regular a las telefónicas. De casualidad digo, Carlos, porque lo hacen cuando presento una iniciativa y que no voy a parar para quitar los abusos de las telefónicas, no voy a parar porque cabal cuando estamos haciendo esto, 4 años después, 4 años de pláticas con ellos, vienen a sacar las normas. Y estas normas que vienen a sacar ahorita, nosotros las vamos a hacer por decreto. No es correcto, y por ahí me informaron, y lo tengo que decir, de la superintendencia, hablaron a las telefónicas para que se hiciera y se pusieran de acuerdo con esto. ¿Cómo así? ¿Qué implica eso de un acuerdo? Si usted ve que después de 4 años no habían ejecutado las normas y que de repente se ponen de acuerdo para sacar las normas, cuando yo presento una iniciativa en diciembre y después presento otra hace un mes, porque cuesta a veces conseguir los votos, para quitar los abusos. Gente que tiene contrato por 18 meses, pero 9 meses no tiene servicios. Gente que tiene saldos que se le vencen sin ocuparlos. Abusos desde el más pequeño hasta el más grande, como gente que tiene el cable arruinado y tardan un mes en írselo a reparar. Unos abusos que caen en falsedad ideológica y material, caen en casos penales y lo vamos a poner en la ley y lo hicimos con ANDA. ANDA, si a usted no le sirven el agua y se la cobran, es estafa y ya está por ley y fue otro trabajo que hemos hecho desde la Asamblea. Pero esto no hubiera sido posible si en las redes sociales no hubiéramos recibido el apoyo, donde el 99% de la gente está insatisfecha y se siente estafada. A mí me da mucha vergüenza que haya tomado la CIGET 4 años para venir a hacer las normas que se le dieron el 28 de agosto del año 2014. Esto es increíble y yo creo que cae en casos de ilegalidad profunda. Ok, diputado Portillo Cuadra y luego el diputado Beltrán Bonilla, debo de cerrar. Bueno, quiero decirles que el 27 de septiembre del 2017 presenté un pliego de 14 reformas a la ley de telecomunicaciones para poder regular un procedimiento que permita resolver las quejas de manera oportuna a los usuarios de telefonía,
servicio de cable e internet. Esto lo presenté el 27 de septiembre. En esa oportunidad, el pliego de las 14 reformas que presenté iban dirigidas directamente a que se mejorara el tema de la atención, a que se estableciera una pronta solución de las quejas de los usuarios, a que se estableciera un mecanismo para que las telefónicas le cumplan, fíjate bien, le cumplan la velocidad de internet que la gente ha pagado, porque no existe ningún control sobre el tema de la velocidad de internet. Y el otro tema es que ese abuso de que tú pactas en el cable, de que pagas por 100 canales y al mes solo te sirven 80 canales y el siguiente mes solo te sirven 70 canales, estando tú pagando por 100 canales, es una total estafa. Ese tipo de cosas nosotros pedimos que se regularan desde el 27 de septiembre del año pasado. La superintendenta no ha sido capaz de regular este tema. Voy a seguir insistiendo y voy a seguir yendo a la comisión especial, que hay una comisión ad hoc para el tema de telecomunicaciones donde se va a discutir esto, porque desde hace un año que las presenté no se han discutido, porque hay un partido político que tiene interés en que este tema no se discuta, pero no más impunidad hacia las telefónicas. Cierro con el diputado Beltrán Bonilla. Bueno, rápidamente un minuto, porque sé que el tiempo es oro en estos programas. Bueno, primero, nada más, Francis y doctor, hay que ir a conseguir 81 votos. Aquí vemos 3 claramente para parar de una sola vez. Este es el país del chiste, la ley está al revés, y lo más grave es que son los técnicos, los miembros, empleados de las telefónicas, las que redactaron, y no fue la CIGET, y lo digo con propiedad, no fue la CIGET la que hizo esa transformación. Después de 4 años, y el abuso y el chorro de billetes que les entra, violentando el principio de un país del que comen. Entonces eso es, además de ingrato, injusto, ilegal, y hay que parar todos los irrespetos a la ley. Gracias, Carlitos. Quiero darle las gracias por haberme acompañado, diputado Portillo Cuadra, diputado Beltrán Bonilla, diputado Sabla, gracias por acompañarme. Vamos a seguir desarrollando este tema en particular, también los otros que hemos abordado en el transcurso de este programa de República. Y a ustedes, amigos, será hasta mañana, 6:30.